Vamos a hablar ahora de el Dios que nos inculcaron desde niños. Ese Dios, esa biografía tan grandiosa que nos dieron y no solamente que nos dieron a muchos de nosotros cuando éramos niños, sino que todavía existe esta osadía en donde es un Dios que todavía predican, todavía inculcan, todavía se esfuerzan en convencer a muchas personas de este tipo de Dios. Bueno, antes que nada un saludito y un fuerte abrazo para todos y para cada uno. Espero no dañar las emociones y los sentimientos de nadie con estas declaraciones tan contundentes. Bueno, cuando nosotros vivimos en la sombra, cuando nosotros estamos en la sombra, estar en la sombra es estar en la culpa. A niveles holísticos, estar en la sombra es tener bloqueado, por ejemplo, el chakra raíz, que está relacionado con la culpa y que es algo que muchas religiones promueven en términos espirituales, religiosos. Honestamente, la espiritualidad no existe en la religión, ¿vale? Nos hablan de espiritualidad, pero ahí la espiritualidad no existe. Ahí es la pura religión, los dogmas, los credos, que son las creencias que los hombres han marcado como verdades únicas, en donde si te sales obviamente de esa rueda, pues te vas a perder. Pero la realidad es que la biografía del Dios que nos han inculcado desde la religión, cuando nosotros estamos en la sombra, vamos a ver a ese Dios castigador. De hecho, por aquí les coloqué ya una imagen. Ese Dios castigador, ese Dios fuego consumidor, ese Dios castigador, ese Dios, híjole, que tienes que estar orando y ayunando y pidiéndole día y noche y misericordia, y ten misericordia, y ten misericordia, y ten misericordia, ¿no? Este Dios castigador, este Dios que la religión nos lo presenta como si realmente ese Dios fuera como nosotros, ¿no? Impulsivo, ¿no? Que se mueve a través de los impulsos, a través de los corajes o a través de los enojos, ¿no? O ese Dios vengativo, ¿no? Así, ¿vale? Así nos han hecho creer en muchas religiones, y todavía mucha gente que estudia incluso hasta temas como la Torá, todavía existen muchos maestros que se atreven a enseñar al creador de esa manera. Qué cosa tan ilógica y estúpida a la vez. Aunque se enojen, pero es la realidad. Creo que como humanidad y es tiempo que nosotros comencemos a despertar y ver realmente los atributos del creador, que no es ese Dios castigador y no es esa fórmula tan errónea que nos han enseñado del ser que nos creó. La religión se ha encargado de darnos una biografía tan absurda del creador, y eso no nos ha permitido tener una relación exacta de quién es el creador, y también de quiénes somos nosotros. Ok, entonces, bueno, siguiendo este tema, la biografía híjole, tan equivocada que nos vendió la religión del Ser Supremo que nos creó, ¿vale? Cuando nosotros estamos en la luz y no estamos en la sombra, híjole, ese despertar de conciencia en donde te das literalmente de topes, ¿no? Donde conoces al Creador, donde conoces realmente esa fuente divina, esa fuente poderosa, y nos damos cuenta que, híjole, no tiene nada, pero nada que ver de toda esta incapacidad que de pronto lo envuelve a él mismo en la religión, y así se atreven a darnos ese rollo, ese pergamino para que nosotros en sus lecturas y desde sus lentes nosotros evaluemos a este gran espíritu divino que es nuestro amado Padre. Nada que ver.
Hace aproximadamente 4 años, creo, aproximadamente 4 años, cuando yo todavía estaba por ahí en algunos temas religiosos, en una ocasión mi amado Padre Creador me dijo, yo no soy como me predican en muchas religiones. A mí eso me sorprendió muchísimo porque yo en ese periodo, en ese tiempo, había muchas cosas en los caminos donde yo estaba buscándolo que no me concordaban. Y yo en mi intimidad, aparte, ¿verdad? Fuera de estos círculos religiosos, yo comenzaba a solicitarle a él que deseaba conocer la verdad, yo quiero conocer la verdad, yo quiero conocer la verdad. Precisamente en esos días era tanta mi insistencia porque fue como mi pan de cada día, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Solicitándola esta parte en donde yo quiero conocer la verdad, quiero conocer la verdad. Curiosamente, en una ocasión, en una madrugada, cuando estaba solita, se habían dormido todos. Él literalmente, audiblemente, me hizo saber, yo no soy como me predican en esas instituciones. Para mí fue algo sorprendente porque yo tenía años de estar en ciertos caminos en donde pensaba yo que allí iba a conocer todo lo que estaba relacionado al Creador. Mi sorpresa fue en esa ocasión cuando él pues me permitió darme cuenta que pues faltaban otros datos adicionales y mi sorpresa es que no solamente faltaban unos datos adicionales, creo que lo faltaba todo, porque es la otra contraparte, ¿verdad? Es como, híjole, es como el otro extremo de la personalidad del ser que ahora conozco, de ese ser maravilloso, de ese Dios maravilloso que ahora tengo. Entonces, en muchas ocasiones yo comprendo mucho a las personas religiosas que siempre te andan mandando al infierno, ¿no? Ay, Dios te va a castigar, y Dios te va a castigar, y Dios te va a mandar al infierno, Dios sea esto, el otro, ¿no? Dios es fuego consumidor y la ira de Dios va a venir contigo, ¿por qué? Porque tú te has alejado, porque tú practicas esto, porque tú el otro, ¿no? Ese tipo de gente que conoce únicamente desde su sombra y desde la sombra y desde la religión a un Dios castigador. Un Dios que está ahí quizás esperando a darnos de latigazos. Está como que ahí, ¿no? Viéndonos a nosotros a ver en qué momento nosotros fallamos, ¿no? Y para venir a agarrarnos a golpes o enviarnos de su fuego o tantas cosas, ¿no? Que las personas con su mentalidad religiosa piensan. Entonces, es sumamente absurdo la manera como nos presentaron al Creador. Absolutamente nada que ver. Todavía siguen viendo al Padre desde la sombra, desde los lentes desde los lentes de la humanidad, ¿no? Desde los lentes de un Dios vengador, de un Dios vengativo, de un Dios que tiene ira. Yo me asombro porque como terapeuta, la ira, ¿cómo nuestro Creador va a tener ira? Qué estupidez tan grande lo que nos vendieron. Un Dios de ira. La ira es una emoción que existe en este planeta. La ira es una emoción que está relacionada con el ego. El ego está relacionado con la ira. Nuestro Padre no tiene ego. Nuestro Padre es un Dios de amor. Entonces, el ego está relacionado con la ira. Yo no tengo un Dios que tiene ego, porque el diablo no es mi Padre. Mi Padre es un Dios de amor, es un Dios de luz, es un Dios que tiene una conciencia infinita. Es un Dios que abarca a su conciencia todo el universo, todo lo creado, todo lo que existe, el infinito, todo. En él no habita el ego, por lo tanto tampoco la ira y por lo tanto tampoco el castigo. Por eso esta parte de estar pidiendo compasión, misericordia, como si Dios estuviera ahí únicamente esperando el momento de castigar a alguien y como si fuese un monstruo. Cambiemos la biografía de nuestro verdadero Creador. Todo lo bueno. Muchas bendiciones.